Desde el inicio de los tiempos, los sabios y los guardianes del conocimiento antiguo nos han advertido que hay secretos que no fueron hechos para todos, sino solo para aquellos que estuvieran preparados. Dentro de los textos más ocultos del Egipto místico se encuentra una enseñanza atribuida a Thoth, el dios escriba, el guardián de los misterios y el señor del tiempo. Se dice que entre sus tablillas de sabiduría existe una técnica prohibida, capaz de hacer que el alma recuerde quién eres en realidad. ¿Y por qué prohibida? Porque aquel que logra despertar esta memoria interior deja de ser manipulable, deja de ser arrastrado por las ilusiones de este mundo y comienza a vivir desde la verdad de su esencia. Recordar quién eres es el mayor acto de rebeldía ante un sistema que necesita mantenerte dormido. Imagina por un momento que dentro de ti existe un archivo intacto, un registro cósmico que guarda la memoria de tus vidas pasadas, de tu verdadera conexión con el universo y de la misión que viniste a cumplir en la Tierra. Ahora imagina que alguien te dio la llave para abrir ese archivo, para romper los velos que han sido puestos sobre ti y revelar la grandeza que tu espíritu ha guardado por eones. Esa es la promesa de la técnica prohibida de Thoth. Pero acceder a ella no es un acto trivial. No se trata de palabras mágicas lanzadas al aire, ni de rituales vacíos. Es un proceso profundo, un viaje interior donde el buscador enfrenta sus sombras, atraviesa los velos de la ilusión y se conecta con la vibración original de su alma. Esta técnica se transmitía en voz baja, en templos ocultos, y solo aquellos que habían demostrado disciplina, valentía y pureza de intención podían recibirla. Hoy, al escuchar estas palabras, tu alma puede estar resonando. Quizás sientas un eco, una vibración interna, como si algo dentro de ti supiera que esto no es nuevo, sino un recuerdo que estaba esperando ser despertado. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El conocimiento aparece cuando el buscador está listo. Prepárate, porque a lo largo de este viaje vamos a adentrarnos en los secretos prohibidos de Thoth. Vamos a explorar qué significa recordar tu verdadera identidad. ¿Por qué ese poder fue ocultado? ¿Y cómo puedes activar dentro de ti la memoria dormida que te conecta con lo divino? Desde que nacemos, entramos en un mundo que parece diseñado para que olvidemos. El sistema nos enseña qué pensar, qué desear, qué temer, y nos programa desde la infancia para que miremos hacia afuera en lugar de hacia adentro. ¿Y qué ocurre con esa memoria ancestral que guardamos? Queda enterrada bajo capas de ruido, distracciones y miedos. El alma no olvida, pero la mente sí. La técnica prohibida de Thoth nos habla precisamente de esto, de cómo atravesar los velos del olvido y recuperar la memoria del alma. Porque la gran pregunta que siempre ha perseguido a la humanidad no es qué somos, sino quiénes somos realmente. Y lo que descubrirás cuando abras ese recuerdo interior es que eres mucho más que un cuerpo limitado, mucho más que un nombre, una historia o una nacionalidad. Las antiguas escuelas mistéricas del Nilo conocían este secreto. Decían que el alma es como una chispa de fuego que desciende desde el sol espiritual y que en cada encarnación se viste con un traje temporal, olvidando de dónde vino. Esa amnesia no era casual, formaba parte de una prueba, de un juego cósmico, donde el desafío era recordar. Y aquí está lo esencial. Recordar no con la mente racional, sino con el corazón despierto. Pero, ¿por qué sería peligroso que el ser humano recordara quién es en verdad? Porque un hombre o una mujer que recuerdan su esencia no pueden ser manipulados. No temen a la muerte, porque saben que son eternos. No se esclavizan por el miedo, porque comprenden que su energía no depende de estructuras externas. No buscan en otros lo que ya habita en su interior. Ese ser se convierte en un faro, en una chispa viva de libertad, y su sola presencia altera todo lo que lo rodea. Los arcontes, esas fuerzas oscuras de las que hablaron los gnósticos,
sabían que la clave para controlar a la humanidad era mantenerla en el olvido. Por eso se crearon religiones distorsionadas, dogmas rígidos y un mundo de estímulos constantes. El ruido exterior es la barrera perfecta para que no escuches la voz interior. Pero la técnica de Thoth es como una grieta en ese muro, un recordatorio de que puedes atravesarlo. Los textos antiguos decían que esta técnica consistía en una vibración. Sí, en un sonido secreto, un mantra oculto que al repetirse en estado meditativo lograba resonar con la frecuencia del alma. Ese sonido no era arbitrario. Se decía que contenía la clave matemática de la creación, una especie de llave de retorno que abría las puertas del recuerdo. No estamos hablando de algo simbólico, sino real. Quien lo practicaba empezaba a tener sueños lúcidos, visiones de sus vidas anteriores, y lo más importante, la certeza inquebrantable de que su ser es eterno. Esa certeza es el verdadero tesoro, porque nadie puede arrebatártela. Quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿y cómo sé que yo también puedo lograrlo? La respuesta es sencilla. Si estas palabras te han encontrado, es porque tu alma está preparada. No todos sienten este llamado. Muchos lo escuchan y lo descartan como un cuento. Pero los que permanecen, los que sienten que dentro de sí se mueve algo al escuchar esto, son aquellos que están listos para recordar. Y aquí entra en juego la advertencia. Recordar no siempre es fácil. Al abrir la memoria del alma también emergen las sombras, las heridas de otras vidas, los errores cometidos en el pasado. La técnica de Thoth no es un atajo placentero, sino un viaje de valentía. Es mirar de frente lo que somos en totalidad, tanto la luz como la oscuridad. Y al hacerlo, el alma se libera, porque ya no está dividida. En las escuelas egipcias, los iniciados eran conducidos a cámaras subterráneas, donde permanecían en silencio y oscuridad durante días. Allí, aislados del mundo exterior, comenzaban a escuchar un zumbido interno, un eco cósmico que vibraba en sus huesos. Los maestros les enseñaban que ese sonido era el recordatorio del alma, el vestigio de la creación que aún vibra dentro de nosotros. Ese mismo sonido, ese mismo mantra oculto, era considerado peligroso por quienes controlaban los templos, porque daba poder directo al individuo, sin necesidad de intermediarios. No necesitabas sacerdotes, ni estructuras, ni rituales complejos, solo necesitabas tu interior, tu voz y tu silencio. Y eso, para los poderes externos, era inaceptable. Ahora entiendes por qué fue llamada la técnica prohibida. No porque fuera peligrosa en sí, sino porque era peligrosa para los que desean mantenerte en la oscuridad. El alma que recuerda se convierte en un sol, y un sol no puede ser controlado. Por eso, cada palabra que escuchas en este video no es un simple conocimiento externo, sino un llamado a tu memoria más profunda. Si resuena contigo, es porque ya has practicado esto antes, quizás en otra vida, quizás en otro tiempo. Tu alma lo recuerda, aunque tu mente aún dude. Imagina por un instante que todo lo que existe no es más que vibración. Cada objeto, cada pensamiento, cada emoción, todo vibra en una frecuencia particular. Esta idea no es nueva. Desde los pitagóricos en Grecia hasta los sacerdotes de Egipto, todos coincidían en que el universo fue creado por el poder del sonido. La técnica prohibida de Thoth se centra en esta verdad. El alma, al ser una chispa de la creación, responde a una vibración precisa, un código de acceso que abre la memoria olvidada. Ese código no es un idioma humano, no pertenece a ninguna cultura, sino que es un eco primordial, anterior incluso a la historia. Los iniciados lo llamaban la palabra de poder. No era una palabra que se pronunciara como cualquier otra, sino un sonido que debía vibrar en el cuerpo entero. El truco estaba en que no se trataba de decirlo, sino de sentirlo.
Cuando esa vibración recorría la columna vertebral y encendía el centro de la glándula pineal, se producía un despertar, un destello interno en el que la persona recordaba fragmentos de su esencia inmortal. Este fenómeno fue descrito por muchos sabios antiguos como un segundo nacimiento. Decían que el verdadero nacimiento no es el físico, sino el espiritual, y que ocurre en el momento en que recuerdas quién eres realmente. La técnica de Thoth era la llave que abría esa puerta. En los templos de Hermópolis y en las escuelas de misterio, los maestros de Thoth enseñaban que este sonido debía repetirse en un estado de completa quietud, con la mente calmada y la respiración profunda. No se trataba de una oración hacia afuera, sino de un llamado hacia adentro. Cada repetición iba afinando al alma, como si se tratara de un instrumento musical olvidado que necesitara volver a ser tocado. ¿Y qué sucedía después de practicarlo? Quienes alcanzaban el estado correcto comenzaban a tener experiencias extraordinarias, sueños lúcidos y visiones claras de otros tiempos, donde reconocían a personas y lugares que nunca habían visto en esta vida. Sensaciones de expansión, como si el cuerpo físico dejara de ser una prisión y el alma se moviera libremente entre planos. Una comprensión instantánea de verdades que la razón nunca podría alcanzar, el sentido de la vida, el propósito del alma y la certeza de que no estamos solos en el universo. Pero lo más impactante era la transformación en la vida diaria. Al recordar quiénes eran en esencia, estas personas dejaban de caer en las trampas del miedo, la culpa o la manipulación. Su energía vital aumentaba, su creatividad florecía y se convertían en agentes de cambio en su entorno. Esto no era un simple ritual esotérico, era una revolución silenciosa. Imagínalo. Un ser humano que recuerda su verdadera naturaleza ya no necesita ser controlado, se convierte en dueño de su destino. Y aquí está el motivo por el cual esta técnica fue prohibida y ocultada, porque libera al ser humano de toda estructura de poder impuesta. El mismo Thoth dejó escrito en las tablas esmeralda que cuando el hombre recuerde será como un dios entre los hombres. No porque domine a los demás, sino porque recordará su divinidad interior. Y esa divinidad no es un título ni un privilegio, es un estado natural que siempre estuvo allí, esperando ser reactivado. Ahora bien, ¿qué significa recordar quién eres realmente? No es simplemente saber tu nombre espiritual ni recordar vidas pasadas. Es mucho más profundo, es sentir en cada instante que eres eterno, que formas parte del todo, y que ninguna circunstancia externa puede apagar esa verdad. Es mirar la vida con ojos nuevos, sabiendo que cada desafío es parte de un viaje mayor. El sonido, la vibración, es la herramienta que Thoth entregó para lograrlo. Y aunque el mantra original fue guardado en secreto, la enseñanza que permanece es clara. El camino está dentro de ti. Tu voz, tu respiración y tu intención son suficientes para abrir la puerta. Y aquí es donde la técnica conecta directamente con nosotros hoy. Aunque vivimos en un mundo lleno de distracciones, el poder del sonido sigue siendo el mismo. La vibración no cambia con el tiempo. Solo requiere que te atrevas a experimentarla. Porque al final, la pregunta no es, ¿existe esta técnica?, sino, ¿estás dispuesto a recordar? En los antiguos templos, no cualquiera podía acceder a la técnica de Thoth. Antes de revelarla, los maestros observaban a los aspirantes durante años, evaluando no solo su disciplina, sino también su fortaleza emocional y espiritual. Porque este conocimiento, aunque poderoso, no estaba exento de riesgos. Recordar quién eres realmente no siempre es un camino de luz y alegría. Al abrir la memoria del alma, también emergen sombras, traumas antiguos, recuerdos de vidas pasadas marcadas por sufrimiento y verdades que pueden ser demasiado duras para una mente no preparada.
Los textos herméticos describen que algunos discípulos, al intentar la práctica sin la debida preparación, caían en estados de confusión profunda. Veían realidades superpuestas, escuchaban voces internas que no comprendían, o se sentían desgarrados entre este mundo y otros planos. Era como si hubieran encendido un fuego demasiado grande para contenerlo en sus cuerpos. Por eso los guardianes de los misterios establecieron una serie de pruebas. Antes de aprender el sonido de poder, los iniciados debían demostrar que podían dominar sus emociones más básicas, el miedo, la ira, la envidia y la desesperación. Se decía que quien entraba a la cámara de vibración con el corazón cargado de negatividad no despertaba al recuerdo verdadero, sino a una ilusión creada por sus propias sombras. Este era el verdadero peligro: confundir espejismos internos con revelaciones auténticas. Por eso Thoth advertía que la mente no purificada es un espejo roto, y un espejo roto no refleja la luz, sino fragmentos distorsionados. Los maestros también hablaban de una segunda trampa: el orgullo espiritual. Algunos, al tener visiones y recuerdos de grandeza, comenzaban a creerse superiores. Se aferraban a títulos como iniciados, elegidos o maestros, olvidando que la esencia del despertar no es dominar a otros, sino liberarse de la necesidad de hacerlo. De hecho, muchos escritos atribuidos a Thoth insisten en que el mayor enemigo del buscador no es la oscuridad externa, sino la arrogancia interna, porque quien cree haber llegado ya, no sigue caminando, y la senda del recuerdo nunca termina. Los verdaderos iniciados comprendían que la técnica prohibida no era un fin, sino un medio. No se trataba de coleccionar visiones o poderes, sino de integrar la memoria del alma en la vida cotidiana, ser más compasivos, más conscientes, más alineados con el flujo del universo. Por eso, cuando alguien lograba superar las pruebas y alcanzaba el estado de recuerdo auténtico, no salía proclamando sus visiones. Al contrario, permanecía en silencio, irradiando una calma y una sabiduría que los demás podían sentir. No necesitaban convencer a nadie, porque su sola presencia era prueba de lo que habían recordado. Pero hay algo más que debes saber. Las antiguas escuelas de misterio afirmaban que aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral del recuerdo debían estar dispuestos a pagar un precio, dejar atrás la vieja vida. No porque tuvieran que renunciar a todo lo material, sino porque, después del despertar, ya nada sería igual. Las prioridades cambiaban, los deseos mundanos perdían fuerza, y una nueva misión surgía con claridad: vivir desde el alma y no desde el ego. Este era el mayor desafío de todos: sostener en la vida diaria lo que el alma recordaba en los templos. Porque cualquiera puede tener una experiencia mística en un estado de trance, pero solo el verdadero iniciado puede transformar esa visión en acción consciente, en cada gesto y en cada palabra. Y aquí es donde la enseñanza de Thoth cobra un sentido aún más profundo. No basta con buscar la técnica prohibida, es necesario prepararse para sostener lo que ella revela, porque el despertar del alma no es un espectáculo, es una responsabilidad. Quienes lograban mantener el equilibrio, sin dejarse arrastrar por las sombras ni por la arrogancia, eran llamados hijos de la luz. Ellos se convertían en guardianes del conocimiento, transmitiendo la enseñanza en secreto a los pocos que estaban listos. Su vida entera se transformaba en servicio a la verdad. Y quizá esta sea la razón por la que estas prácticas fueron ocultadas durante siglos, porque en manos equivocadas podrían convertirse en una herramienta de manipulación, pero en manos de quienes recuerdan con pureza, son la llave para liberar a toda la humanidad. Aunque el nombre de Thoth y las escuelas de misterio puedan sonar lejanos, como fragmentos de un pasado perdido, la realidad es que su enseñanza nunca desapareció del todo. Quedó sembrada como una semilla en la conciencia colectiva, esperando despertar en quienes tienen la sensibilidad
para escuchar los susurros del alma. En el mundo moderno, muchos han experimentado estas señales de manera espontánea. ¿Te ha ocurrido alguna vez que un sueño se repite con símbolos extraños, o que escuchas una palabra en un idioma desconocido, pero al pronunciarla sientes un poder difícil de explicar? Estas experiencias no son meras coincidencias, son fragmentos del recuerdo prohibido que pugnan por regresar a la superficie. Los antiguos textos decían que, cuando el alma está lista, el universo comienza a enviar símbolos en todas partes. Puede ser una geometría sagrada que aparece en un libro o en una calle, una sincronía en la que números como el 11 y 11 se repiten una y otra vez, o incluso el encuentro inesperado con alguien que despierta en ti una sensación de familiaridad ancestral. Son señales de que la memoria está tocando las puertas de la conciencia. Toth enseñaba que el universo es un reflejo del alma, y que lo que no hemos integrado dentro de nosotros mismos se manifiesta afuera para llamarnos la atención. Por eso, quien entra en el camino del recuerdo comienza a ver cómo todo se alinea. Una conversación aparentemente casual revela una verdad profunda. Una melodía escuchada al azar provoca lágrimas inexplicables. Un viaje inesperado abre la puerta a experiencias transformadoras. La clave está en reconocer estas señales, no como simples casualidades, sino como mensajes de un lenguaje mayor, el lenguaje de la sincronicidad. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, lo llamó precisamente así, sincronía. Pero lo que Jung apenas empezó a describir, los sabios antiguos ya conocían como la manifestación de la mente universal. El practicante moderno, aunque no esté en un templo egipcio, puede vivir esta experiencia en cualquier lugar, porque los templos nunca fueron solo de piedra, eran estados de conciencia. El verdadero santuario está dentro de ti, y cada símbolo externo es solo un recordatorio de lo que ya está escrito en tu alma. Pero aquí hay algo aún más fascinante. Muchos que han probado técnicas de meditación profunda, sonidos binaurales o mantras ancestrales aseguran haber vivido recuerdos que no pertenecen a esta vida, imágenes de antiguas civilizaciones, sensaciones de haber sido parte de misteriosas escuelas espirituales, o incluso la certeza de haber jurado guardar un conocimiento olvidado. ¿Son estas meras fantasías? ¿O Modelia Tot, es el alma abriendo sus archivos eternos? La frontera entre memoria y revelación es tenue, y sin embargo, para quienes la atraviesan, la experiencia es tan vívida que no pueden descartarla como un simple sueño. La ciencia contemporánea también empieza a rozar este misterio. La epigenética, por ejemplo, demuestra que recuerdos y experiencias se transmiten de generación en generación a través de la información grabada en nuestro ADN. Entonces, ¿es posible que la memoria de antiguas civilizaciones, de prácticas prohibidas y de técnicas olvidadas, aún habite en nosotros? ¿Podría ser que lo que llamamos recuerdo del alma sea también un eco grabado en nuestras células, esperando el estímulo adecuado para activarse? Esto nos lleva a una revelación clave. El recuerdo prohibido no es un evento aislado, sino un proceso gradual. Cada señal, cada sincronía, cada fragmento de memoria es una pieza de un rompecabezas más grande. Y cuando logras juntar suficientes piezas, la imagen se revela con claridad quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. En este punto, muchos sienten un impulso irrefrenable de buscar más. Empiezan a leer sobre símbolos antiguos, a practicar sonidos sagrados, a meditar con geometrías de luz. Y poco a poco, lo que antes parecía un mundo lejano y esotérico, se convierte en parte de su vida diaria. Pero aquí surge de nuevo el recordatorio. No basta con coleccionar símbolos o prácticas. El verdadero despertar ocurre cuando esas señales se integran en el corazón. Cuando en lugar de buscar un poder externo, comprendes que todo lo que ves fuera es solo un reflejo de tu propio templo interior. Y es aquí donde la enseñanza de Todd
se vuelve vital para nuestros tiempos, porque en un mundo saturado de distracciones, de información fragmentada y de ruidos constantes, lo más revolucionario que puede hacer el ser humano es recordar. Recordar que no está perdido, que no está desconectado, que nunca ha dejado de ser parte de lo divino. Quizá por eso estás escuchando estas palabras ahora. No es casualidad, es parte de tu propio proceso de memoria. Y si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser ya sabes que esta búsqueda no es nueva. Es un viaje que tu alma emprendió hace mucho tiempo y que ahora, finalmente, estás retomando. Las antiguas tradiciones aseguran que el verdadero conocimiento nunca se perdió del todo. Fue ocultado en símbolos, en fórmulas aparentemente simples, en rituales que parecían inocentes, pero que contenían la llave del despertar. Entre esas prácticas transmitidas en silencio, una de las más poderosas era conocida como el rito del recuerdo. Se decía que Thoth mismo la había enseñado a los iniciados y que consistía en 3 pasos fundamentales: la palabra sagrada, la geometría de luz y el silencio absoluto. La palabra sagrada era vibración pura. No se trataba de un idioma corriente, sino de un sonido que resonaba en el cuerpo y en el espíritu. Cada iniciado recibía un mantra único adaptado a su energía, y al repetirlo con devoción, sentía cómo su memoria interior se abría como un cofre antiguo. Hoy, muchos maestros modernos han redescubierto esta práctica en forma de sonidos binaurales, cantos armónicos o frecuencias que estimulan la glándula pineal. Es curioso observar cómo lo que parecía un misterio reservado a templos antiguos regresa ahora disfrazado de tecnología espiritual. El segundo elemento era la geometría de luz. Thoth enseñaba que la mente humana es como un espejo del universo, y que al contemplar ciertas formas geométricas, la flor de la vida, el cubo de Metatrón, la estrella tetraédrica, el alma se reconoce a sí misma. Estos patrones no solo son figuras bellas, son mapas del recuerdo. Se decía que al meditar en ellos, el iniciado empezaba a recuperar memorias que no pertenecían a esta vida, sino a encarnaciones previas o a planos más elevados. Hoy basta con cerrar los ojos y visualizar estas formas con intensidad para sentir cómo la conciencia se expande más allá de lo cotidiano. El tercer elemento era el silencio absoluto. Los antiguos sabían que en el ruido de la mente no puede hablar la memoria del alma. Solo cuando el iniciado aprendía a callar sus pensamientos, el eco de los recuerdos prohibidos podía emerger. El silencio no era vacío, sino un espacio fértil donde resonaban las verdades eternas. Y aunque parezca simple, este paso era considerado el más difícil de todos. Imagina por un instante a un discípulo de las escuelas de misterio sentado en penumbras, repitiendo un sonido que vibra en todo su ser, visualizando una geometría de luz suspendida ante su mirada interior y al mismo tiempo hundiéndose en el silencio más profundo. En ese estado, los velos del olvido se disolvían y fragmentos de conocimiento perdido aparecían con nitidez. No eran ideas abstractas, sino memorias vivas. Caminar por templos de piedra iluminados con fuego, escuchar cánticos de sacerdotes, sentir la presencia de seres de otras estrellas que guiaban a la humanidad en sus albores. Muchos de quienes han intentado estas prácticas en tiempos modernos describen experiencias similares. No saben por qué, pero sienten como si algo en su interior ya supiera el camino, como si repitieran un rito que ya hicieron antes, en otra vida, en otro tiempo. Y esa sensación, lejos de ser una ilusión, es una confirmación. El alma nunca olvida, solo espera el momento de recordar. Lo más asombroso es que estas prácticas no requieren templos ni sacerdotes. Cualquier persona puede realizarlas en su propio espacio. Basta con la intención, la disciplina y la apertura de corazón. Thoth enseñaba que el verdadero templo no se construye con piedra, sino con vibración.
Eso significa que cada ser humano es ya el santuario donde la memoria puede ser despertada. Incluso en la vida cotidiana, sin rituales formales, estas llaves pueden manifestarse. Escuchar un canto antiguo puede convertirse en un mantra involuntario que activa tu vibración. Observar la perfección de una flor o de un fractal puede abrir en ti la geometría del recuerdo. Un momento de silencio profundo, incluso en medio del caos, puede traer revelaciones inesperadas. Lo importante no es la forma externa, sino la disposición interna. Pero aquí surge un detalle crucial. Este conocimiento fue llamado prohibido no porque sea malo, sino porque representa libertad. Quien recuerda su verdadera naturaleza se vuelve imposible de controlar. No necesita autoridades externas que le digan quién es o qué debe creer. Y eso, en todas las épocas, ha sido visto como una amenaza para los sistemas de poder. Por eso, cuando alguien comienza a practicar el rito del recuerdo, debe estar preparado no solo para la iluminación, sino también para la transformación. La vida cambia, los intereses cambian, las relaciones cambian. Y aunque pueda ser desconcertante, en el fondo es liberador, porque lo que emerge no es algo nuevo, sino lo que siempre estuvo allí, tu ser auténtico. Hoy, la humanidad entera está en un punto donde estas prácticas pueden marcar la diferencia. En un mundo que parece estar perdiéndose en la confusión, recordar quiénes somos se convierte en un acto revolucionario. Y quizá, si suficientes personas activan este recuerdo, podamos transformar no solo nuestras vidas individuales, sino el rumbo de toda la humanidad. Y tú, que escuchas estas palabras, debes saber que no es casualidad. Estás aquí porque tu alma lo eligió, porque una parte de ti ya está cansada del olvido y está lista para abrir las puertas del recuerdo. Tal vez ya has sentido las señales, sueños extraños, sincronías, un llamado inexplicable hacia lo oculto. Es hora de atenderlo. Así como los antiguos discípulos se reunían en las cámaras de los templos bajo la guía de Thoth, hoy nos reunimos en este espacio de palabras y vibraciones. Y aunque el mundo moderno intente distraerte, tu alma ya sabe que este viaje es inevitable. Recuerda, la vibración, la geometría y el silencio son tus llaves, están en tus manos. En las enseñanzas atribuidas a Thoth se habla de un fuego oculto, una chispa divina que arde en el interior de cada ser humano. No es un fuego físico, sino un resplandor sutil que alimenta la vida y conecta directamente con el origen cósmico del alma. Los antiguos lo llamaban el fuego del recuerdo. Según se decía, este fuego podía mantenerse apagado durante toda una vida si el individuo se distraía en los asuntos mundanos, pero si lograba avivarlo mediante prácticas espirituales, entonces se encendía el recuerdo de lo eterno. Ese fuego no es otra cosa que la memoria ancestral que vincula al ser humano con los dioses. Es el hilo de oro que conecta cada encarnación, el puente entre lo humano y lo divino. Por eso Thoth lo consideraba un secreto tan peligroso. Quien descubre y enciende su propio fuego interior se convierte en un ser completo, imposible de manipular. Ya no necesita intermediarios ni templos externos, porque reconoce que el templo verdadero está en su propio pecho. Se decía que este fuego ardía en una cámara secreta del corazón. Los sabios describían el corazón no solo como un órgano físico, sino como un centro vibratorio capaz de recordar verdades olvidadas. Al meditar profundamente en el corazón, los iniciados sentían cómo esa chispa se expandía hasta iluminar toda la conciencia. Era entonces cuando aparecía lo que ellos llamaban el recuerdo de los dioses. Visiones de mundos más allá de la tierra, memorias de tiempos en los que la humanidad convivía con seres de luz y recibía directamente su sabiduría. El recuerdo de los dioses no era fantasía, era vivido como una experiencia tangible, donde el iniciado reconocía que en su interior habitaban fragmentos de eternidad. Cada visión, cada revelación, confirmaba que la vida en la Tierra no era un simple accidente biológico, sino parte de un plan cósmico más grande. Y cuando ese recuerdo se instalaba en la conciencia, la vida entera cambiaba.
No todos estaban preparados para este despertar. Muchos temían lo que podían encontrar en su memoria interior, porque no siempre eran visiones de gloria. También aparecían recuerdos de caídas, de errores pasados, de momentos en los que la humanidad se desvió del camino. Pero incluso esas visiones tenían un propósito: mostrar que todo lo vivido, incluso lo doloroso, era parte de un aprendizaje mayor. El fuego interior no juzga, solo ilumina. En los textos herméticos se conserva la idea de que el hombre es un Dios que ha olvidado su nombre. Y esa frase encierra el secreto central de Thoth. Todo ser humano es portador de lo divino, pero vive atrapado en la ilusión del olvido. Por eso, despertar el fuego interior es como recordar tu nombre verdadero, el que resuena en los planos superiores, más allá de esta vida. Los practicantes de estas enseñanzas describen experiencias que confirman esta verdad. Algunos relatan que, al entrar en meditación profunda, sienten una luz dorada expandirse desde el pecho. Otros hablan de un calor suave que asciende como una llama invisible por la columna vertebral. Y hay quienes, en momentos de éxtasis, perciben una voz interior que no proviene de la mente, sino de algo mucho más antiguo y sabio. Esa voz suele decir cosas simples, pero cargadas de poder. Recuerda quién eres. Nunca estuviste solo. Tu esencia es eterna. Lo fascinante es que estos testimonios no provienen únicamente de una tradición, sino de muchas. En culturas distintas, separadas por océanos y siglos, aparecen relatos similares sobre un fuego sagrado en el corazón, sobre una chispa inmortal que, al ser despertada, devuelve al ser humano el recuerdo de su origen. Los egipcios lo llamaron el Ba, los hindúes lo conocen como Atman, los místicos cristianos lo relacionaban con la luz del espíritu, y todos, en el fondo, apuntaban al mismo secreto. Dentro de ti habita el fuego del recuerdo. Thoth advirtió que este conocimiento sería perseguido y ocultado, porque aquel que lo enciende se convierte en un ser libre. Un pueblo que recuerda su naturaleza divina no puede ser esclavizado, ni mental ni espiritualmente. Por eso, el recuerdo no es solo un acto personal, sino también un acto colectivo. Cada vez que alguien enciende su fuego, ilumina también a quienes le rodean, y ese resplandor puede despertar a otros. Hoy, en una era donde la humanidad parece más desconectada que nunca de lo esencial, este fuego vuelve a ser vital. No se trata de buscar fuera, en templos o en dogmas, sino de encenderlo dentro. Y una vez encendido, mantenerlo vivo con cada pensamiento, con cada acto, con cada respiración consciente. Esa es la verdadera alquimia que Thoth transmitió. Transformar la vida ordinaria en un templo viviente donde arde la llama del recuerdo. Por eso, mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿sientes esa chispa en tu interior? Tal vez se manifieste como una intuición, como un calor en el pecho, como un anhelo inexplicable de algo más allá de lo material. Esa es la señal de que el fuego ya está allí, esperando ser avivado. No lo ignores. Atiéndelo, permítete recordar, y recuerda también que este viaje no se hace en soledad. Cada vez que compartes esta sabiduría, cada vez que inspiras a otros a mirar dentro de sí mismos, estás avivando no solo tu fuego, sino el de la humanidad entera. Ese es el verdadero legado de Thoth, un llamado colectivo al recuerdo, un despertar en cadena que puede cambiar el destino de nuestro mundo. Los antiguos decían que, cuando el fuego interior se enciende y el recuerdo de los dioses despierta, el mundo entero se transforma. No es que la realidad externa cambie de golpe, sino que el observador empieza a percibirla de otro modo. Lo que antes parecía caótico, ahora revela patrones ocultos. Lo que antes era vacío, se muestra lleno de significado. Este cambio de percepción es lo que en los misterios egipcios se llamaba abrir los ojos del espíritu. Thoth transmitía que, en ese despertar, no solo se redescubre la divinidad propia, sino también la de todo lo que existe. Una piedra, un árbol, una estrella en el firmamento, todo se revela como portador del mismo fuego eterno. El iniciado aprende entonces a caminar en la tierra con reverencia, sabiendo que cada paso resuena en los planos invisibles, y al mismo tiempo comprende que cada pensamiento, cada palabra, cada acción
deja una huella en el entramado cósmico. El retorno al recuerdo es, en esencia, un retorno al silencio, porque solo en el silencio interior se oye la voz de lo eterno. Thoth enseñaba a sus discípulos a detener el ruido de la mente, a suspender el constante ir y venir de los pensamientos, no para huir del mundo, sino para escuchar con claridad lo que siempre estuvo allí, la sabiduría de la propia alma. Ese silencio era descrito como un templo invisible, un espacio donde el iniciado podía entrar en contacto directo con lo divino. En ese silencio ocurría la gran revelación, que la separación era solo una ilusión. El ser humano no estaba aislado, no era un fragmento perdido en un universo indiferente. Era parte del todo, reflejo de la misma inteligencia que mueve las galaxias y hace brotar una semilla. Comprender esto era como quitarse un velo de los ojos, y desde entonces la vida ya no podía ser vivida de la misma manera. El legado de Thoth, sin embargo, no se limitaba a la revelación personal, también contenía un llamado a la responsabilidad. Porque quien recuerda, quien despierta, comprende que su vida influye en la totalidad. No hay pensamiento que no resuene, no hay acto que no deje huella, y por eso el iniciado debía aprender a vivir con conciencia, con respeto, con amor. Ese era el verdadero poder, no dominar a los demás, sino gobernarse a sí mismo con sabiduría. Hoy, en un mundo saturado de ruido, prisas y distracciones, este mensaje se vuelve más actual que nunca. Nunca hemos tenido tantas herramientas externas, pero pocas veces hemos estado tan desconectados de lo interno. Y sin embargo, el fuego sigue allí, esperando. La chispa no se extingue, puede estar oculta, dormida bajo capas de olvido, pero basta un instante de atención consciente, un momento de silencio profundo para que vuelva a encenderse. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de convertirse en un portador de ese fuego. No se requiere pertenecer a un linaje oculto, ni viajar a templos lejanos. El templo ya está dentro. La llama ya arde en lo secreto. Solo hace falta recordar, y ese recuerdo puede comenzar ahora, en este mismo momento, al tomar conciencia de tu respiración, al sentir el latido de tu corazón, al permitir que estas palabras resuenen en lo más hondo de tu ser. Ese es el camino que Thoth dejó abierto, un sendero de retorno, no hacia afuera, sino hacia adentro. Un sendero que cuando se recorre ilumina no solo la propia vida, sino también la de quienes nos rodean. Porque un ser despierto inspira a otros a despertar. Y poco a poco, la humanidad entera puede volver a encender su fuego colectivo, transformando la oscuridad del olvido en la luz del recuerdo. Así que, mientras cierras este viaje, lleva contigo este legado. Haz del silencio tu refugio, del fuego interior tu guía y del recuerdo tu fuerza. Vive de manera que cada día se convierta en un acto sagrado, en un recordatorio constante de que no estás separado de lo divino, sino que eres su reflejo vivo. Y si estas palabras han tocado algo en tu interior, si han encendido aunque sea una chispa de ese recuerdo olvidado, permite que la llama siga creciendo. Comparte este conocimiento, inspíralo en otros, porque nunca sabes a quién puede llegarle en el momento justo. De esa forma, juntos, mantenemos vivo el legado eterno de Thoth. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que este despertar forma parte de tu camino, acompáñanos en este viaje. Hay mucho más que descubrir, muchas más llaves que abrirán puertas hacia el misterio. Suscríbete, deja tu huella con un comentario, comparte este conocimiento con quienes lo necesiten. No lo hagas por obligación, sino porque intuyes que este fuego no es solo tuyo, sino de toda la humanidad. Que así, poco a poco, volvamos a recordar quiénes somos realmente.